Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, agradecido de Dios por la oportunidad que nos da de nuevamente reunirnos, conectarnos y así poder recibir una palabra de parte de Dios. Ya estamos en la etapa final de este segundo material o esta segunda guía de mi nueva vida en Cristo. Esta es la número 2. Y a lo largo de mi nueva vida en Cristo 1 o de las lecciones que hemos recibido de mi nueva vida en Cristo 1 y mi nueva vida en Cristo 2, hemos podido aprender acerca de la seguridad que debo tener de la salvación. Aprendimos que tenemos una batalla espiritual contra el mundo, la carne, el diablo. Aprendimos que somos victoriosos en Cristo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aprendimos la importancia de la iglesia, del bautismo, lo que era la Santa Cena, la importancia de poder hablar a otros acerca de Dios. En fin, realmente hemos aprendido muchos aspectos, hemos aprendido el plan de Dios para nuestras vidas. Y esta última clase se refiere a los eventos futuros, porque entendiendo que Dios está al control de todas las cosas, y hay personas que ven un mundo convulsionado, ve de repente la guerra en Ucrania, cómo se desató una pandemia, un virus que de alguna manera tocó cimientos en lo que respecta al poder político, el poder económico, el poder, inclusive el poder religioso, el poder político. Es decir, que de alguna manera el virus vino a mostrar la debilidad no solamente del ser humano, sino la debilidad de un sistema que de alguna manera está cimentado bajo arena movediza. Y bueno, hay personas que le asusta todo este mover a nivel mundial, todos los movimientos que se están suscitando actualmente, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, que de alguna manera la gente está ávida de tener un líder político a nivel mundial, y de eso se ha hablado mucho, un líder político a nivel mundial que de alguna manera resuelva todo esto. También se ha hablado de un nuevo orden mundial, se ha hablado de una moneda única a nivel mundial, y bueno, se ha estado hablando de muchas cosas, y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de todo esto. Hay personas que le da temor leer el libro de Apocalipsis, le da miedo, más que temor, le da miedo, terror leer el libro de Apocalipsis. Sin embargo, el libro de Apocalipsis, en primer lugar, lo que habla es de un Dios poderoso. Habla de la victoria de Dios sobre su enemigo el diablo. Habla de la victoria de Jesucristo y del control que tiene Jesucristo sobre todas las cosas. La Biblia enseña que en un momento no esperado, Cristo vendrá por su iglesia. Pero antes de hablar de eso, a veces al ver la confusión en el mundo, uno pregunta qué nos espera en el futuro. Hay personas que están temerosas del futuro, del día de mañana. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 34, le dijo que no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Hay personas que están afanadas por lo que será del día de mañana, por lo que será de la semana que viene. Sin embargo, lo que le dijo Jesús a sus discípulos, allí mismo en Mateo capítulo 6, el versículo 33, le dijo que lo que nos correspondía a nosotros como hijos de él
era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No afanarnos por el día de mañana, sino poner nuestra vida, confiar en que Dios está al control de todas las cosas, poner nuestras vidas en las manos de Dios. Entonces, surge una pregunta: ¿está Dios todavía en control del mundo? La Biblia describe el plan soberano de Dios para el futuro. Cuando nosotros comenzamos a leer el Apocalipsis, comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Es decir, viene una revelación. Esto fue aproximadamente, Juan muere en el año 100 después de Cristo. Fue el último apóstol que muere, que parte con el Señor. Y él estaba preso en una isla llamada Malta, y allí Dios le muestra todo lo que va a acontecer. Dios le muestra cómo Dios defiende a su pueblo. Dios le muestra a Juan cómo Dios realmente es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero es un Dios también que de alguna manera no comparte su gloria con nadie. Es un Dios que nada ha escapado de su divino control. Y entonces comienza diciendo de esa manera. El versículo 2 de Primera de Juan dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mire, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Este libro es un testimonio fiel de la victoria de Jesucristo sobre sus enemigos. Es una victoria realmente sobre Satanás. Dice cuando el mismo Juan escribe en la primera carta de Juan, él dice en el capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es ese verbo de vida? Es de Jesucristo. Entonces Juan está escribiendo tanto en el Evangelio como en las cartas, como en Apocalipsis, está hablando justamente, realza justamente a Jesucristo. En el Evangelio de Juan realza la vida de Jesucristo, cómo él vino a ser hombre y murió, vino a morir, a derramar su sangre por el ser humano, por amor. El libro de Apocalipsis relata cómo realmente él murió, pero al tercer día resucitó, subió a la diestra de Dios Padre, dejó con nosotros al Espíritu Santo, y allí comienza entonces la iglesia de Jesucristo. Allí estamos en el tiempo, actualmente en el tiempo, lo que llaman el tiempo de la iglesia, pero en cierta oportunidad, un día, dice la Biblia también, que Dios arrebatará, se llevará a su iglesia, y entonces tendrá un trato con el pueblo de Israel, y justamente eso es lo que habla el libro de Apocalipsis, porque recordemos que la Biblia dice en Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino, hablando del pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Es decir, vino el Mesías y el pueblo de Israel no lo reconoció como el Mesías, como su libertador espiritual. Y entonces dice, y a los que le recibieron, hablando de nosotros, los gentiles, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el libro de Apocalipsis habla cómo Dios trata con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pueda reconocer a Cristo como su Mesías y como su libertador. Entonces, habíamos dicho que hay un cuadro acá que habla del calendario profético,
lo van a ver allí en su pantalla. Y hay varias etapas. La primera etapa acá es la etapa de la iglesia, que es la etapa presente, como les había dicho. Porque, mire, Dios desde Abraham comenzó un trato con el pueblo de Israel, con los hebreos, a partir de Abraham, desde Génesis capítulo 15. A lo largo del Antiguo Testamento, allá cuando en Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y allí entonces le da promesas, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir que a partir de que Dios saca a Abraham de una tierra pagana, de una tierra contraria a los principios de Dios, y comienza a conformar un nuevo pueblo, que fue el pueblo hebreo, que fue el pueblo de Israel. Entonces allí comienza Dios a tratar con su pueblo. Quiere que ser un padre para su pueblo, quiere ser el Dios para el Dios del pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel entonces sea su hijo. Sin embargo, el pueblo de Israel, de alguna manera, un pueblo terco, un pueblo muchas veces como nosotros, ¿no? Que Dios trató muchas veces con el pueblo de Israel, permitió que hubiesen muchos milagros. Por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, mire, Dios le abre el mar rojo para que ellos pasen entre el mar, los libra de sus enemigos que lo venían siguiendo. Más adelante entonces tienen hambre y les da del maná. Más adelante entonces tienen sed y les da de beber. Se cansan del maná y les da codornices. Les coloca una columna de fuego para que los alumbre de noche y para que les dé calor, porque el desierto era muy frío, para que les dé calor, y una nube para que en el día entonces los tapara del sol y no los quemara. Es decir, que era un pueblo consentido. Dice la Biblia inclusive que mientras ellos estuvieron en el desierto, ni sus sandalias se desgastó, ni su ropa se envejeció. O sea que de alguna manera Dios tenía al pueblo de Israel en un especial cuidado. Pero el pueblo de Israel, como muchas personas hoy en día, tendió siempre a la idolatría, a la rebeldía contra Dios, a alejarse de Dios. Y mire que desde el principio, inclusive desde Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, todo el capítulo 3, desde el capítulo 3 nosotros entonces comenzamos de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, nosotros comenzamos a ver la terquedad del ser humano. Dios le dice a Adán y Eva, mire, aquí tienen el huerto, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol de la ciencia y del mal no pueden comer, porque si de él comieres ciertamente morirás. Y en el capítulo 3 de Génesis ya ustedes ven allí como Satanás allí tomó a la serpiente y le habla a Eva, y entonces es engañada Eva por Satanás, y entonces Eva peca. Adán y Eva, los dos pecan. Bueno, Eva peca y entonces también le da de comer del fruto a Adán. Y desde ahí se va mostrando la terquedad del ser humano, cómo hay una tendencia del ser humano a alejarse de Dios. Pero desde Génesis también vemos que a un Dios que mientras el hombre intenta alejarse de él, a un Dios que siempre ha querido acercarse al hombre, tratar con el hombre, tratar con la humanidad, mientras el hombre se aleja de Dios y no quiere saber nada de Dios. Tenemos un Dios entonces que quiere acercarse al hombre. De hecho, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, déjenme buscarlo por acá. El capítulo 15
el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vemos un ser humano terco queriéndose alejar de Dios, y entonces también vemos un Dios con amor queriéndose acercar al hombre. Dicen en Isaías capítulo 53, que es uno de los pasajes proféticos acerca de Jesús, dice, hablando del hombre, cada quien se apartó por su camino. El ser humano quiso tomar su propio camino, quiso tomar sus propias decisiones. Y bueno, dentro de esas decisiones vinieron consecuencias del pecado, porque la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte, es la destrucción. Pero también dice cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, que vemos a un ser humano que quiere hacer lo que bien le parece, se aparta por su propio camino, pero entonces viene Jesús a llevar los pecados del ser humano. Dios lo lleva para que entonces nosotros no andemos por cualquier camino, sino que andemos por el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios está tratando con el pueblo que Él escogió, el pueblo de Israel, pero ese pueblo terco entonces constantemente se aleja de Dios. Siempre hay palabra profética de parte de Dios para el pueblo, siempre hay Dios tratando de atraer al pueblo. Hay un castigo por su pecado y están 70 años cautivos en Babilonia. Y bueno, a pesar de que el hombre por su pecado le venía consecuencias, bueno, este pueblo no entendía, no corregía su conducta. Entonces Dios detuvo por un momento el mover profético para el pueblo de Israel y enfocó su mirada entonces en la iglesia. Entonces, hoy en día esta es la época de la iglesia, una época de oportunidad, una época donde Dios le está dando oportunidad al ser humano para arrepentirse. Este es un tiempo de buenas noticias, dice Lucas capítulo 4, Jesús va al templo y comienza a leer una profecía. En Lucas capítulo 4, versículo 18, comienza a leer una profecía de Isaías capítulo 61. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, Jesús fue a dar buenas noticias, no vino a dar malas noticias. Jesús vino a dar buenas noticias. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos estaban fijos y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora mire, cuando nosotros comparamos esta escritura con la escritura de la profecía de Isaías 61, aquí habla de que Jesús vino a dar buenas noticias, vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a libertar a los cautivos, vino a poner libertad sobre los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero en Isaías faltó algo. O sea, aquí no mencionó algo que está en Isaías 61, y es que vino a proclamar el día de la ira de Jehová. Ahora, ¿por qué no se muestra aquí esa partecita? Lo dice, vamos a buscarlo aquí para que usted pueda tenerlo allí en sus apuntes. En Isaías capítulo 61, ya les digo el versículo, dice, el versículo dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. ¿A qué se refiere ese día de la venganza, ese día de ira? Se refiere justamente a ese último tiempo donde la ira de Dios
va a venir sobre todos aquellos que de alguna manera les rechazaron, que no quisieron escucharle, que no quisieron oírle, que quisieron más aceptar el llamado del enemigo que el llamado de Dios. Porque aquí no hay término medio. Aquí somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, como dicen los orientales, hijos del diablo. Pero aquí no hay término medio, ¿verdad? O andamos en el amor de Dios o somos esclavos del pecado, pero aquí no hay término medio. Ahora, hay una buena pregunta para cada uno de nosotros en este día: ¿de quién nosotros somos hijos o de quién usted es hijo? Si usted es hijo de Dios, debe hacer o debemos hacer la voluntad de Dios. Pero si es hijo del diablo, Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos de la época, le dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque justamente están haciendo sus obras. Entonces, ¿de quién somos nosotros hijos? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo la voluntad del enemigo? ¿Somos esclavos del pecado? ¿Somos esclavos del enemigo? Bueno, aquí no hay término medio. O somos o no somos. O vamos al cielo o vamos al infierno. Vamos al cielo, obviamente, si somos hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo versículo 12, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el tiempo de la iglesia, una oportunidad que Dios nos está dando de ser hechos hijos de Dios. Es una oportunidad donde tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que nos redarguye de pecado. Es una oportunidad donde el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo: mira, tú eres pecador, yo soy pecador, me está diciendo a mí: mira, tú eres pecador, y como pecador tú no tienes oportunidad. La única oportunidad que tenemos de salvarnos es a través de la sangre de Jesucristo, es a través de Jesucristo en nuestras vidas. Es la única oportunidad, no hay otra. Entonces, el Espíritu Santo, tenemos la oportunidad, la dicha de tener la ayuda del Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado, para entonces nosotros poder ir a Cristo, aceptar el sacrificio de Cristo, y que entonces la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Nosotros vivir en Cristo, vivir para Cristo, que Cristo vive en mí, que el Espíritu Santo vive en mí, y a partir de allí entonces comenzar a hacer la voluntad del Padre, andar por el camino de Cristo, porque Él fue quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces ir en dirección al cielo y no en dirección al infierno. Ese es el tiempo de la iglesia, un tiempo de oportunidad. Pero dice la Biblia que ese tiempo tiene un límite, ese tiempo se va a acabar. Y dice que vendrá un tiempo cuando Cristo venga por su iglesia. Y entonces la Biblia lo llama el arrebatamiento, cuando nosotros subamos al cielo a su presencia. Cuando subamos a su presencia, entonces se va a manifestar lo que la Biblia dice: el hombre de pecado. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a buscarlo por aquí. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, mire lo que dice. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mire, tenemos una reunión con Cristo. ¿Quiénes quieren estar en esa reunión? Hay personas que su conducta está diciendo, su vida está diciendo: yo no quiero tener una reunión con Cristo. Entonces, para yo reunirme con Cristo, debo vivir para Cristo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, que nuestro modo de pensar debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, entonces estoy expuesto a dejarme mover de
este modo de pensar. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras está diciendo, mire, hay personas que van a decir, mira, Cristo viene, van a dar fecha. Ahora la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Solamente Dios, por supuesto. ¿Ok? Pero si usted escucha por allí diciendo a alguna persona, mira, Jesús viene por su iglesia mañana, así que vamos a encerrarnos en un cuarto y allí, qué sé yo, vamos a hacer tal o cual cosa. No le creas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, es decir, va a venir de repente sin que nadie se entere. Por eso es que nosotros debemos estar preparados día y noche, todos los días con Dios en nuestra vida, para cuando Él venga por su iglesia, entonces nosotros estar preparados e irnos con Él. Ahora, imagínense, por ejemplo, que por qué Dios no dice la fecha. Dice la fecha exacta. Bueno, yo vengo de repente qué sé yo, el 20 de junio del 2025. ¿Por qué? Porque si Dios dice, bueno, que viene el 20 de junio del 2025, entonces yo no voy a tomar en cuenta a Dios. Yo voy a hacer lo que bien me parece. Y entonces, el 20 de junio en la mañana, no, el 20 de junio, si yo sé que va a venir al mediodía, entonces el 20 de junio a las 11 de la mañana, entonces es que voy a buscar a Dios para irme con Él. Y Dios no desea eso para nuestra vida, sino que nosotros podamos estar con Él por amor, porque le amamos, porque realmente le deseamos, porque deseamos tener su compañía. ¿Entiendes? Es como que si, por ejemplo, mi esposa, yo estoy con mi esposa y mi esposa viaja y entonces me dice, mi amor, yo voy a venir, qué sé yo, el 19 de abril a las 5 de la tarde. Y si soy una persona que no tengo temor de Dios, entonces yo digo, ay, qué chévere, mira, entonces yo voy a hacer lo que bien me parece, voy a lanzar una canita al aire y entonces el 19 de abril me voy a presentar como que si no hice nada delante de mi esposa. Eso no se llama amor. Amor es demostrarle con mis actos a mi esposa que realmente es importante para mí y tiene un valor inapreciable en mi corazón. Lo mismo es con Dios. Entonces, está la etapa de la iglesia, pero está la etapa en que Él viene por mí. Ahora, ¿cuándo se va a presentar? Él no dice fecha, pero sí da algunos tics. Por ejemplo, Él dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de la fe. Es que las personas justamente hacen eso que le estoy diciendo. Bueno, como se está tardando, vamos entonces a echar una canita al aire. Como se está tardando, entonces vamos a hacer lo que bien nos parece, porque Jesús no viene. Eso es la apostasía. Y dice, y se manifieste el hombre, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Aquí está hablando justamente de el anticristo, lo que la Biblia llama el anticristo. Dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se va a manifestar entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Allí hay unos tics que hablan de lo que va a ser el anticristo, o como lo llama la Biblia, el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Es decir, se va a presentar el hijo de perdición, el hombre de pecado, pero hay algo que lo detiene. Dice, el versículo 7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, nuevamente por segunda vez lo dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice, hay algo que detiene, que el anticristo, que el hombre de pecado, que el hijo de perdición no se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia de Jesucristo. Mientras la iglesia de Jesucristo esté acá en la tierra, no se va a manifestar el hijo de perdición. Pero cuando Dios levante a su iglesia, entonces sí se va a manifestar el hijo de perdición, el anticristo. Ahora, hay unos tips que da Jesús en Mateo 24. Dice la Biblia que los discípulos le dijeron, bueno, pero danos una señal de tu venida. Y Jesús le dijo, bueno, vendrán guerra, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Es decir, que si usted piensa que por la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, va a venir el fin, bueno, déjeme decirle, tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que aún no es el fin. La mala noticia es que todavía vamos a ver más guerra. Porque dice el 24... Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste. Imagínense, habrá peste, habrá, de broma que dice, habrá COVID-19. O sea, la Biblia no, es clara con respecto a los acontecimientos que están en este tiempo. Dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Ahora usted puede decir, bueno, pero eso no significa que si hay terremotos, si hay guerras, si hay, por ejemplo, pestes, virus, pandemia, eso ha sucedido a lo largo de toda la existencia del ser humano. Eso no es nada nuevo, o sea, eso no indica que realmente estamos en el fin, porque eso no es nada nuevo. Muchos años atrás ha habido guerra, muchos años atrás ha habido peste, muchos años atrás ha habido terremoto, pero lo que la Biblia se refiere es que va a seguir habiendo, pero ahora con más frecuencia. Es decir, que ahora se van a acelerar los tiempos, ahora se van a acelerar los terremotos, ahora se va a acelerar las pandemias. Antes, bueno, veíamos una pandemia de vez en cuando en vez, así de siglo en siglo, pero ahora el fin del mundo, entonces en el fin del mundo quiere decir que se van a ir acelerando las cosas. Entonces, eso es muestra realmente de que la venida del Señor por su iglesia está muy cerca. Ahora, el hijo de perdición, ese hombre de pecado, ese anticristo que se opone a Dios, no se puede manifestar todavía. De repente, si usted escucha, no, es que tal persona es el anticristo. No, es que el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea levantada. Entonces, hay dos eventos. En primer lugar, allí están viendo ustedes el programa profético, el calendario profético. En primer lugar, estamos en la época de la iglesia, pero vendrá el rapto, o lo que llama la Biblia el arrebatamiento. Más que rapto, es arrebatamiento, que es la resurrección de los muertos en Cristo, y los creyentes vivos serán arrebatados. La Biblia enseña que en un momento inesperado
Cristo vendrá para llevar a su iglesia a su presencia. Esto se llama el arrebatamiento. Podría suceder en cualquier momento. Vienen las nubes para arrebatar a la iglesia. Es un evento distinto a la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer aquí Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del versículo 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es un evento glorioso donde el Señor esperará a su iglesia en los aires, y llegará un momento en que los cristianos vamos a estar aquí en la tierra, y dice que un abrir y cerrar de ojos, ya los cristianos no estaremos aquí en la tierra. Tal vez, como el enemigo está preparando de alguna manera las mentes y los corazones de las personas, tal vez en las noticias dirán que tal vez es un ovni. Tal vez dirán que son extraterrestres que se llevaron a los cristianos, a muchas personas, pero cuando usted le ponga la lupa, verá que a esas personas que desaparecieron son cristianos, hijos de Dios que muchas veces le habló a usted acerca de Dios y tal vez no quiso escuchar. O tal vez también en otro evento o en otro sentido, usted ya no verá eso, porque usted y yo estaremos con el Señor en las nubes. Seremos de esos que vamos a levantar y Dios nos recibirá, y Cristo nos recibirá en las nubes, y subiremos entonces a su presencia. Y dice la Biblia que le veremos cara a cara y estaremos para siempre con nuestro Dios. Eso es maravilloso. Jesús le dijo a sus discípulos allí en Juan capítulo 14, le dijo: no se turbe vuestro corazón. Hay muchos de estos eventos que turban el corazón de las personas. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, dice: y si no me fuere, entonces, ¿cómo ustedes van a estar conmigo? En otras palabras, mire, la Biblia dice que Dios fue a preparar un lugar para usted y para mí, si creemos en Él, si somos hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, créalo que al partir de esta tierra, sea a través del arrebatamiento, o sea porque de alguna manera Dios utilizó alguna enfermedad como vehículo para nosotros entonces ir a la presencia de Dios, o cualquier situación para irnos a la presencia de Dios, entonces créalo que si somos hijos de Dios, estaremos en la presencia del Señor. Ahora, una buena pregunta para hacernos en este día: ¿usted está seguro que si parte ahorita de esta tierra, irá al cielo? Esa es una buena pregunta. Si usted no tiene esa seguridad de la salvación, hoy es un día propicio para que usted pueda tener esa seguridad. Aquí no hay término medio. O voy al cielo o voy al infierno. Soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Pero aquí no hay término medio. Pero qué bueno que nosotros podamos tener la seguridad de que soy hijo de Dios y poder decirle al Señor: Señor, estoy en tus manos. Y decirle así como dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. También lo dijo Esteban cuando lo estaban apedreando allí en Hechos capítulo 7. Lo estaban apedreando, él dijo: Señor, recibe mi espíritu. Qué seguridad,
qué ejemplo que cuando nosotros estemos partiendo de esta tierra podamos decir con seguridad: Señor, recibe mi espíritu. Vamos a orar y la semana que viene continuamos con esta clase. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, permíteme que a partir de hoy yo pueda tener la seguridad de la salvación. Señor, permite que yo pueda ser parte de esa iglesia que va a ser arrebatada cuando tú vengas por ella. Señor, yo quiero ser parte. Yo quiero tener la seguridad de que soy hijo tuyo, que soy hija tuya, lo que mujeres, que es decir, que tener la seguridad de que al partir de esta tierra vamos a estar en la presencia de Dios. Oremos. Señor, en esta hora te damos las gracias. Gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor amado, en esta hora queremos honrarte, queremos reconocer tu poder y tu señorío sobre nuestras vidas. Queremos reconocer que tú eres Dios grande, fuerte, poderoso, lento para la ira y grande en misericordia. En esta noche, muchas personas, Señor, tal vez no tienen la seguridad de la salvación. Es seguro que van a partir de esta tierra, es seguro que van a pasar por la muerte, pero tal vez muchos no tienen la seguridad de que al partir de esta tierra van a estar en tu presencia. Por eso, en esta noche, Señor, Espíritu Santo, te pedimos que convenzas a cada uno de los que está escuchando este mensaje y no te tienen en su corazón, que lo convenza de pecado. Señor, y que cada persona pueda reconocerte como su Señor y su Salvador. Que cada persona, Señor, pueda tener esa seguridad de que es hijo tuyo y que en esta vida va a vivir para ti, te va a dar el valor y Señor, va a aprender a amarte sobre todas las cosas, para cuando tú vengas por tu iglesia, ser parte de esa iglesia que tú vas a arrebatar. Señor, gracias por morir por nosotros. Gracias porque a través de tu sacrificio, Señor, nosotros podemos hoy tener la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, Dios. Amén. Bueno, agradecido de Dios por este tiempo. No se pierda la clase de la semana que viene. Vamos a hablar algunos aspectos del Apocalipsis. Pero le animo a que usted pueda leer este libro tan hermoso, porque mire, la Biblia dice que hay una bienaventuranza, una bendición para todos los que leen. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo se acerca, estemos preparados. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga, que esta semana sea llena de bendiciones y que Dios abra las puertas de par en par para cada uno de ustedes, porque recuerden, las puertas que Dios abre nadie las cierra y las puertas que Dios cierra nadie las abre. Dios les bendiga, un abrazo, se les ama, se les quiere.